No hables. Una pobre niña pequeña salvó al hijo del CEO después de descubrir un secreto impactante. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y escribe "amor" en los comentarios. Y no olvides decirnos desde dónde estás viendo. Te esperan grandes noticias. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio de recreo de la escuela primaria Riverside, mientras Mia Chen, de 5 años, observaba a los otros niños desde detrás de la oxidada cerca de alambre. Sus zapatillas gastadas, sostenidas con cinta adhesiva que su madre había aplicado cuidadosamente esa mañana, pateaban la grava suelta mientras esperaba a que su madre terminara su turno limpiando las oficinas de la escuela. Las suelas eran tan delgadas que podía sentir cada piedrita bajo sus pies, pero Mia había aprendido a no quejarse de esas cosas. A través de la cerca, podía ver los autos elegantes alineados para recoger a los niños. Relucientes BMW y Mercedes, que brillaban como joyas bajo la luz de la tarde. Vehículos que costaban más de lo que su familia ganaba en varios años combinados. El contraste no pasaba desapercibido para su joven mente. Había crecido entendiendo las barreras invisibles que separaban su mundo del de ellos. Mamá siempre dice que la gente rica vive en mundos diferentes, susurró Mia a su conejo de peluche. Señor Parches, cuyo ojo faltante había sido reemplazado con un brillante botón azul que su madre había cosido durante una de sus tranquilas tardes juntas. El conejo era su compañero constante, un regalo de tiempos mejores que de alguna manera había sobrevivido su viaje de apartamento en apartamento mientras su madre buscaba trabajo estable. El patio de recreo zumbaba con las risas de niños cuya mayor preocupación era si tomarían helado después de la cena. Mientras Mia sabía que su propia cena probablemente sería arroz sobrante, con las verduras que su madre pudiera pagar del contenedor de descuento en el mercado de Chang, no les guardaba rencor a estos niños por su buena fortuna. Pero a veces se preguntaba cómo se sentiría correr, sin preocuparse por desgastar su único par de zapatos. Fue entonces cuando lo notó. Un niño mayor que ella estaba sentado solo en la parte trasera de una limusina negra que parecía extenderse por la mitad de la cuadra, sus pequeñas manos agarrando un par de muletas plateadas que brillaban costosamente bajo la luz menguante. Su cabello rubio arena estaba perfectamente peinado de una manera que hablaba de cuidado profesional, y su ropa parecía venir de las fotos de revistas brillantes que su madre a veces miraba detenidamente en la fila de la caja del supermercado. Todo en él gritaba riqueza y privilegio, desde sus zapatos impecables hasta la forma en que se sostenía con la postura practicada de alguien entrenado en etiqueta adecuada. Pero sus ojos verdes, visibles incluso a través de la ventana polarizada, sostenían la misma profunda soledad que Mia reconocía en su propio reflejo durante los momentos tranquilos, cuando pensaba que nadie la estaba observando. Era la mirada de un niño que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de las cosas que realmente importaban. El niño presionó su cara contra la ventana polarizada, su aliento empañando el vidrio mientras observaba a los otros niños jugar con una expresión de anhelo tan intenso que le dolió el pecho a Mia. Se encontró acercándose a la cerca, atraída por algo que no podía nombrar. Quizás el reconocimiento universal que pasa entre almas solitarias, independientemente de las circunstancias que crearon su aislamiento. Cuando sus ojos se encontraron a través de las capas de vidrio y barreras de metal que separaban sus mundos, el rostro del niño se iluminó con genuina sorpresa, como si no hubiera esperado que alguien realmente lo viera. La transformación fue notable. Por solo un momento, parecía cualquier otro niño de 8 años que había visto a un posible amigo. Bajó la ventana ligeramente, lo suficiente para crear una pequeña abertura entre sus universos separados. «Hola», dijo suavemente, su voz llevando un ligero temblor que sugería que no estaba del todo seguro de que esta interacción estuviera permitida. «Hola», respondió Mia, apretando más fuerte al señor Parches contra su pecho. La suave tela del conejo proporcionaba consuelo en este momento de conexión inesperada. «Soy Mia. ¿Cómo te llamas?» «Tommy», respondió, mirando nerviosamente hacia el frente del auto, donde un conductor de rostro severo permanecía inmóvil detrás del volante,
sus ojos ocasionalmente moviéndose hacia el espejo retrovisor para monitorear a su joven pasajero. Tommy Blackstone. El nombre no significaba nada para Mia. Después de todo, solo tenía 5 años. Y el mundo de las dinastías corporativas e imperios empresariales existía mucho más allá de su comprensión. Pero podía ver con perfecta claridad que Tommy estaba asustado de algo. Sus nudillos blancos donde agarraba sus muletas, sus hombros tensos de una manera que hablaba de vigilancia constante. Seguía mirando sobre su hombro como si esperara que alguien apareciera de repente y terminara su breve momento de conexión. ¿Estás bien?, preguntó Mia, presionando su cara contra la fría cerca de metal. Los eslabones de la cadena dejaban impresiones temporales en su mejilla. Algo en el comportamiento de Tommy le recordaba a los gatos callejeros de su vecindario, siempre listos para correr, siempre vigilando el peligro. Tommy comenzó a responder, su boca abriéndose para formar palabras que podrían haber unido la brecha entre sus mundos. Pero el conductor de repente se volvió con precisión militar. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Señorito Thomas, las instrucciones de su padre fueron claras. Nada de hablar con extraños. La ventana se subió inmediatamente con un suave zumbido mecánico, cortando su conversación tan efectivamente como un telón cayendo al final de una obra, pero no antes de que Mia viera a Tommy formar las palabras que perseguirían sus sueños. «Ayúdame». Sus labios se movieron con desesperada claridad, y sus ojos verdes sostenían un terror que ningún niño debería tener que cargar jamás. Mientras la limusina se alejaba con el suave silencio de la ingeniería costosa, Mia permaneció congelada en la cerca, sus pequeñas manos agarrando el alambre tan fuerte que el metal dejó marcas en sus palmas. Algo estaba muy mal con ese niño. Cada instinto que poseía su joven mente se lo decía. La forma en que se sostenía, el miedo en sus ojos, la desesperada súplica de ayuda, todo apuntaba a una oscuridad que el dinero y el privilegio no podían ocultar. Esa noche, Mia se sentó en su pequeño apartamento sobre la tienda de la esquina de Chang, picoteando su cena de arroz y verduras mientras su madre, Lynn, ordenaba facturas en su mesa de cocina. La pila de papeles parecía crecer más alta cada mes, a pesar del incansable trabajo de Lynn limpiando oficinas y casas por toda la ciudad. La parpadeante luz fluorescente de arriba hacía que todo se viera pálido y cansado, proyectando sombras que bailaban sobre el desgastado piso de linóleo. Su apartamento era diminuto, solo 2 habitaciones que servían como dormitorio, sala de estar y comedor, con un baño apenas lo suficientemente grande para una persona, y una pequeña cocina que consistía en una hornilla, un mini refrigerador y un fregadero que solo producía agua fría. Pero Lynn lo había convertido en un hogar a través de pura determinación y amor, colgando alegres cortinas que ella misma había cosido, y llenando su pequeño espacio con el calor de la devoción maternal incondicional. «Mamá», dijo Mia cuidadosamente, dejando sus palillos y eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que había aprendido temprano que la pregunta equivocada podía traer líneas de preocupación al rostro ya agobiado de su madre. «¿Conoces a la familia Blackstone?» Los palillos de Lynn se detuvieron a medio camino de su boca, suspendidos en el aire como si el tiempo mismo se hubiera pausado. Sus ojos oscuros, usualmente tan cálidos y alentadores, de repente se llenaron de un cansancio que hizo que el estómago de Mia se apretara con aprensión. «¿Por qué preguntas, pequeña?» «Conocí a un niño hoy, Tommy Blackstone». Parecía triste. Lynn dejó sus palillos con cuidado deliberado y miró a su hija con la expresión seria que reservaba para sus conversaciones más importantes. «Los Blackstone son dueños de la mitad de esta ciudad, Mia. La compañía de Richard Blackstone emplea a miles de personas, incluyendo a muchas de nuestro vecindario. Es muy poderoso, muy rico y muy...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Particular sobre su privacidad». «¿Pero qué pasa con Tommy?» La expresión de Lynn se volvió preocupada, como si estuviera sopesando cuánta verdad podía manejar una niña de 5 años. «He oído rumores», dijo en voz baja, su voz bajando a apenas un susurro.
como si las paredes pudieran estar escuchando e informando a personas poderosas que podrían hacer su ya difícil vida imposible. Sobre que el niño es diferente. Algunos dicen que no está bien, que la familia lo mantiene escondido de la vista pública. Hay susurros sobre accidentes, sobre tratamientos, sobre por qué nunca se le ve en los eventos sociales donde aparecen otros niños ricos. ¿Qué tipo de diferente? Algunos dicen que no puede caminar correctamente, que necesita equipo especial para moverse. Otros susurran sobre su mente sugiriendo que no es típico. Pero estos son solo susurros, Mía. El tipo de chismes que se extienden entre los equipos de limpieza y trabajadores de servicio que captan vislumbres de vidas que se supone no deben ver completamente. Los asuntos de la gente rica no son nuestros asuntos, y hacer demasiadas preguntas sobre familias poderosas puede llevar a... Se calló. Pero Mía entendió la advertencia no dicha. Pero Mía no podía sacudirse la imagen de los ojos verdes asustados de Tommy, o la forma en que había articulado «Ayúdame», antes de desaparecer detrás del vidrio polarizado y el costoso acero. El sueño llegó inquieto esa noche, lleno de sueños de niños de cabello dorado atrapados detrás de muros de dinero y privilegio. 3 días después, Mía estaba ayudando a su madre a entregar uniformes recién lavados a la torre corporativa Blackstone cuando lo vio de nuevo. El edificio en sí era un monumento a la riqueza y el poder, elevándose 60 pisos hacia el cielo de Seattle, como un dedo de vidrio y acero apuntando hacia el cielo. Solo el vestíbulo era más grande que algunos edificios de apartamentos. Todo mármol y cristal y sutil iluminación que hacía que todos adentro parecieran importantes y exitosos. Esta vez, Tommy estaba en el estacionamiento subterráneo, luchando por salir de la limusina con sus muletas mientras su padre estaba cerca, revisando su teléfono con obvia impaciencia. El estacionamiento era una caverna de concreto y sombras llena de vehículos de lujo que representaban más dinero del que la mayoría de la gente vería en sus vidas. Richard Blackstone era exactamente lo que Mía esperaba que se viera un hombre rico y poderoso. Alto e imponente, elegantemente vestido de una manera que hablaba de sastrería a medida y presupuestos ilimitados, con cabello plateado que captaba la dura iluminación fluorescente, y ojos tan fríos como las mañanas de invierno en el Pacífico Noroeste. Su presencia parecía llenar el espacio a su alrededor, comandando atención y respeto a través de pura fuerza de personalidad y poder acumulado. Pero fue su voz lo que heló la sangre de Mía, cortando a través de la caverna de concreto con el filo agudo de la autoridad absoluta. Mañana, Tommy. Mañana les dices todo lo que practicamos. Recuerda, si arruinas esto, habrá consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que puedas imaginar. La pequeña voz de Tommy era apenas audible, casi tragada por el eco del estacionamiento. Pero papi, ¿y si no quiero? Lo que tú quieres no importa, espetó Richard, su voz resonando contra las paredes de concreto con la finalidad de un mazo de juez. Vas a hacer exactamente lo que yo diga, cuando lo diga, como lo diga. ¿Me entiendes? Tu comodidad, tus sentimientos, tus preocupaciones infantiles son irrelevantes. Existes para servir los intereses de la familia, nada más. Mía se agachó detrás de un pilar de concreto, su corazón latiendo tan fuerte que tenía miedo de que pudieran escucharlo. Así no era como se suponía que los padres hablaran a sus hijos. Lo sabía con la certeza que viene de ser criada con amor, incluso en la pobreza. Su propia madre, a pesar de sus luchas financieras y el estrés constante de llegar a fin de mes, le hablaba con calidez y amabilidad, tratándola como un regalo precioso en lugar de un inconveniente. Esto se sentía peligroso, mal en un nivel que hacía que su joven alma retrocediera en horror instintivo. Tommy asintió lentamente, lágrimas corriendo por su cara en rastros plateados que captaban la dura luz. Sí, papi. Bien. Ahora deja de llorar antes de que alguien te vea. Los Blackstone no lloran, no muestran debilidad, y ciertamente no avergüenzan el nombre de la familia con demostraciones públicas de emoción. Componte inmediatamente. Mientras caminaban hacia el ascensor, Mía captó un vistazo de papeles en el maletín de Richard, documentos con sellos oficiales y membretes legales que sugerían que se estaban llevando a cabo asuntos serios.
No podía leer las palabras. Su educación de jardín de infantes aún no era lo suficientemente avanzada para la terminología legal, pero entendía lo suficiente para saber que eran importantes, el tipo de papeles que los adultos manejaban con gravedad y preocupación. Cuando las puertas del ascensor se cerraron con un suave timbre, Mia permaneció escondida detrás del pilar, procesando lo que había presenciado con la claridad que a veces llega a los niños que aún no han aprendido a racionalizar sus instintos. Lo que sea que Richard Blackstone estuviera planeando, involucraba forzar a su propio hijo a mentir sobre algo serio, algo que requería documentos legales y procedimientos oficiales. Y mañana, lo que fuera que estaba orquestando iba a suceder. A la mañana siguiente, Mia convenció a su madre de que la dejara caminar a la escuela sola, alegando que quería pasar por la biblioteca pública primero para ver libros ilustrados. Lynn, ya llegando tarde para su turno de limpieza matutino en el edificio médico del centro, accedió con el aire distraído de una mujer manejando demasiadas responsabilidades con muy poco sueño. Quédate en las calles principales, no hables con extraños y está en la escuela antes de la primera campana, instruyó Lynn, presionando un suave beso en la frente de su hija. Y recuerda, si alguien pregunta por qué estás sola, estás en el trabajo y confías en que sea responsable. Mia terminó de recitar la explicación que habían practicado para situaciones como esta. A los 5, ya era más independiente que muchos niños del doble de su edad. La necesidad le había enseñado habilidades que el privilegio a menudo retrasaba en otros. En lugar de dirigirse a la biblioteca, Mia se posicionó al otro lado de la calle de la torre corporativa Blackstone, agarrando al señor Parches y acomodándose en la entrada de una tienda cerrada, que proporcionaba tanto ocultamiento como una vista clara de la entrada principal del edificio. La mañana era fresca y clara con el tipo de sol de Seattle, que hacía que la torre de vidrio brillara como un faro de poder e influencia. A exactamente las 9:00, la limusina negra se detuvo frente a la entrada principal del edificio, con la precisión de una operación militar. Mia observó mientras Richard Blackstone salía primero, enderezando su corbata y revisando su reflejo en la ventana del auto con la vanidad de alguien acostumbrado a ser fotografiado y escrutado. Cada movimiento hablaba de confianza practicada y control completo sobre su ambiente. Luego vino Tommy, moviéndose lentamente con sus muletas, cada paso claramente requiriendo esfuerzo y concentración. Su cara estaba pálida y demacrada, marcada por el tipo de agotamiento que viene de noches sin dormir pasadas temiendo la mañana. El contraste entre padre e hijo era llamativo. Donde Richard se movía con confianza agresiva, Tommy parecía encogerse sobre sí mismo, como si esperara volverse lo suficientemente pequeño para escapar de ser notado. Padre e hijo entraron al edificio juntos, pero Mia notó algo que le revolvió el estómago. Richard mantuvo su mano firmemente sobre el hombro de Tommy durante toda su caminata hacia la entrada, no de la manera reconfortante en que su propia madre podría guiarla, sino como si lo estuviera dirigiendo, controlando sus movimientos con la sutil presión de la propiedad en lugar del amor. Mia sabía que no podía seguirlos adentro más allá de los guardias de seguridad y la recepción, pero recordó algo que su madre había mencionado sobre que el edificio tenía un área de juegos para niños en el vestíbulo para las familias de los empleados, si de alguna manera pudiera entrar y observar sin ser notada. 20 minutos después, durante un momento ocupado cuando la seguridad estaba distraída por una entrega de suministros de oficina y un flujo constante de viajeros matutinos, Mia se deslizó a través de las puertas giratorias con la confianza de alguien que pertenecía. Había aprendido temprano que parecer perdida o insegura atraía atención no deseada, mientras que moverse con propósito hacía que los adultos asumieran que tenías todo el derecho de estar donde estabas. El vestíbulo era magnífico e intimidante en igual medida, todo mármol y vidrio y techos altísimos que hacían que los humanos individuales parecieran insignificantes en comparación. Candelabros de cristal colgaban como fuegos artificiales congelados arriba, y el mostrador de recepción parecía extenderse por millas, atendido por mujeres cuyo maquillaje y ropa sugerían que les pagaban más por parecer profesionales de lo que la mayoría de las familias ganaban en meses. Pero ahí, escondida en una esquina cerca del banco de ascensores,
como una ocurrencia tardía. Había efectivamente una pequeña área de juegos con sillas coloridas del tamaño de niños, y una estantería llena de libros ilustrados que se veían caros y raramente tocados. Estaba claramente diseñada más para la apariencia que para el uso real, un gesto simbólico hacia la amabilidad familiar en un edificio dedicado al serio negocio de acumular riqueza y poder. Mia se acomodó en una esquina con un libro ilustrado sobre animales de granja, manteniendo sus ojos en el banco de ascensores mientras aparentaba leer. No tuvo que esperar mucho, y lo que presenció quedaría grabado en su memoria para siempre. El ascensor sonó con el suave timbre de la ingeniería costosa, y Richard Blackstone salió con dos hombres en trajes que probablemente costaban más que el salario anual de su madre. Estaban inmersos en una conversación, caminando rápidamente hacia la salida con la energía urgente de personas conduciendo negocios que no podían esperar. Tan pronto como el niño haga su declaración, la compañía de seguros tendrá que pagar la cantidad completa, estaba diciendo uno de los hombres, su voz llevando la confianza de alguien acostumbrado a ganar batallas legales a través de recursos superiores y estrategia despiadada. ¿Y si alguien cuestiona los registros médicos?, preguntó el otro, un borde nervioso entrando en su tono. La fría risa de Richard envió escalofríos por la espina de Mia, un sonido completamente desprovisto de calidez o humanidad. ¿Quién va a cuestionar el testimonio de un niño de 8 años sobre su propio accidente? Especialmente uno que apenas puede caminar y tiene el factor de simpatía trabajando a su favor. El jurado le echará un vistazo a esas muletas y nos escribirá un cheque. Estaban casi en la puerta cuando Richard añadió, su voz bajando a un tono que hizo que la sangre de Mia se congelara. Además, Tommy entiende lo que les pasa a los niñitos que no siguen las instrucciones de su padre. Ha visto de lo que soy capaz cuando estoy decepcionado. Los hombres se fueron, sus zapatos caros golpeando el piso de mármol con el ritmo del dinero en movimiento. Pero Mia permaneció congelada en su silla, el libro ilustrado olvidado en su regazo, mientras el horror completo de lo que había escuchado se asentaba en su joven mente. No entendía todas las palabras. Seguro, y registros médicos eran conceptos adultos más allá de su vocabulario de 5 años, pero entendía lo suficiente para saber que algo terrible estaba sucediendo. Tommy estaba siendo forzado a mentir sobre su accidente, algo conectado con dinero y procedimientos legales que harían a la familia Blackstone aún más rica de lo que ya era. Y si no cooperaba, su padre lo lastimaría de maneras que la imaginación de Mia afortunadamente no podía comprender completamente. Un suave timbre del ascensor la hizo mirar hacia arriba, su corazón acelerado con una mezcla de esperanza y terror. Tommy salió solo, moviéndose lentamente con sus muletas hacia la salida del edificio, cada paso pareciendo requerir un esfuerzo enorme. Su cara estaba manchada de lágrimas que seguía tratando de limpiar con el dorso de su mano, y seguía mirando sobre su hombro como si esperara que su padre se materializara y lo arrastrara de vuelta arriba. Esta era su oportunidad. Quizás la única oportunidad que tendría de ayudarlo antes de que lo que fuera que su padre estaba planeando se realizara. Mia abandonó el libro ilustrado y corrió tras Tommy, sus pequeñas piernas llevándola a través de la extensión de mármol, con la determinación de alguien que entendía que las vidas podían ser cambiadas por momentos únicos de coraje. Lo alcanzó justo cuando llegaba a la acera donde el sol de la mañana parecía duro e implacable, después del ambiente controlado de la torre corporativa. Tommy, llamó suavemente, tratando de no asustarlo. Él se volvió, sus ojos verdes abriéndose con sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido al alivio. «Mia, ¿qué haces aquí? Escuché a tu papi hablando», dijo Mia, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran observando las cámaras de seguridad, o los misteriosos adultos que parecían controlar cada aspecto de la vida de Tommy. «Te está obligando a mentir sobre algo, ¿verdad?» La cara de Tommy se arrugó como una bolsa de papel, todo pretexto de coraje desertándolo frente a alguien que podría realmente entender su situación. «No entiendes. Si no hago lo que él dice, él me enviará lejos para siempre. Me dijo que los niñitos malos que no escuchan son enviados a lugares especiales donde nadie puede encontrarlos.
donde nadie siquiera recuerda sus nombres. El corazón de Mia se rompió por este niñito asustado que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada del amor y la seguridad que cada niño merecía como su derecho de nacimiento. El contraste con su propia vida era llamativo. Ella podría usar ropa de segunda mano y comer comidas simples, pero nunca dudaba de que su madre la amaba incondicionalmente y la protegería con feroz devoción. ¿Qué tipo de mentira te está haciendo decir?, preguntó, sentándose junto a él en una jardinera de concreto que proporcionaba asiento alejado del tráfico peatonal principal. Tommy miró a su alrededor nerviosamente, su paranoia entrenada luchando con su desesperada necesidad de confiar en alguien que pudiera creerle. Finalmente, se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que apenas se escuchaba sobre el ruido de la ciudad. Sobre mi accidente, dice que tengo que decirles a la gente del seguro que me caí por las escaleras en nuestra vieja casa, porque los constructores las hicieron mal, porque no siguieron los códigos de seguridad o algo así. Pero eso no fue lo que pasó, Mia. Eso no fue lo que pasó en absoluto. ¿Qué pasó realmente? La voz de Tommy bajó aún más, apenas audible sobre el tráfico y el ruido peatonal del centro de Seattle. Él me empujó. Mi propio papi me empujó por las escaleras porque accidentalmente rompí su trofeo de golf favorito. Traté de decirles a los doctores cuando desperté en el hospital, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba confundido por mi lesión en la cabeza, que los niños a menudo crean recuerdos falsos después del trauma. Mia se sintió físicamente enferma, su joven mente luchando por procesar la enormidad de lo que Tommy le estaba contando. No solo Richard Blackstone estaba abusando de su hijo, sino que ahora estaba planeando beneficiarse de ese abuso, mintiendo a las compañías de seguros y robando dinero que no le pertenecía. Tommy, no puedes mentir por él. Está mal y es peligroso y te hace parte de su robo. Pero si no lo hago me hará desaparecer. Sollozó Tommy, su voz quebrándose con el tipo de miedo que viene del conocimiento íntimo de la capacidad de crueldad de alguien. Y entonces, ¿quién me creerá? Él es rico y poderoso, y yo solo soy un niñito roto que a nadie le importa realmente. Mia tomó la mano de Tommy, sorprendida por lo fría que estaba a pesar del cálido sol de la mañana. Sus dedos eran delgados y pálidos, marcados por el tipo de manicura cuidadosa que hablaba del personal doméstico, en lugar del cuidado parental. No estás roto, Tommy. Eres valiente por sobrevivir tanto tiempo, y eres inteligente por saber que lo que está haciendo está mal. Y ya no estás solo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Mia, su mente de 5 años trabajando con la claridad que a veces llega a los niños que aún no han aprendido que algunos problemas se supone que son demasiado grandes para resolver. Que a veces las personas más pequeñas pueden hacer las cosas más grandes. Mi mamá siempre dice que la verdad es más fuerte que el dinero y lo correcto es más fuerte que la fuerza, incluso cuando no parece así. Tommy se limpió la nariz con su manga, un gesto tan normal e infantil que pareció romper parte de su formalidad aprendida. ¿Pero qué podemos hacer? Se supone que debo dar mi declaración esta tarde a las 12:00. Si no me presento o si digo la verdad en lugar de su mentira, sabrá que lo traicioné. Entonces nos aseguramos de que las personas correctas escuchen la verdad real antes de que pueda lastimarte más, dijo Mia con más confianza de la que sentía, su mente ya comenzando a formular un plan que dependía más de la esperanza que de la experiencia. Mientras se sentaban en la jardinera de concreto, 2 niños de mundos completamente diferentes unidos por un terrible secreto y un entendimiento compartido de que a veces hacer lo correcto requería más coraje del que la mayoría de los adultos poseían. Ninguno de ellos notó al hombre con el lente telefoto, que había estado fotografiando toda su conversación desde la cafetería, al otro lado de la calle. Richard Blackstone estaba a punto de descubrir que su hijo había encontrado una aliada, y sus planes cuidadosamente construidos estaban en peligro de desmoronarse por culpa de una niña de 5 años, que creía que la verdad era más poderosa que el dinero. El sedán negro seguía a una distancia cuidadosa, mientras Mia y Tommy caminaban lentamente por el centro de Seattle. Las muletas de Tommy golpeaban la acera en un ritmo que hablaba de larga práctica
Y adaptación permanente. Mia había sugerido que fueran al parque Pioneer Square, un lugar público donde pudieran hablar a salvo entre las multitudes de la hora del almuerzo y los músicos callejeros. Pero Tommy estaba aterrorizado de ser visto con ella. Si papi descubre que estoy hablando con alguien sobre esto, especialmente alguien como... Tommy se detuvo, su cara enrojeciendo de vergüenza. ¿Alguien pobre? Terminó Mia gentilmente sin ningún rastro de dolor en su voz. Había aprendido temprano que reconocer las diferencias era a menudo menos doloroso que pretender que no existían. Está bien, sé que somos diferentes. Eso no es lo que quise decir, dijo Tommy rápidamente, su voz llevando genuina angustia ante la idea de que pudiera haber herido sus sentimientos. Quise decir alguien amable, alguien que realmente se preocupa por mí como persona en lugar de solo verme como un problema a manejar. A papi no le gusta cuando hablo con gente amable. Dice que me hacen débil, que llenan mi cabeza con expectativas irreales sobre cómo funciona el mundo. Encontraron un banco cerca de la fuente en el parque memorial, donde el sonido del agua cayendo enmascararía su conversación de cualquier oyente casual. El parque estaba ocupado con trabajadores de oficina en sus descansos de almuerzo y turistas tomando fotos del pintoresco telón de fondo, proporcionando el tipo de multitud anónima que ofrecía tanto protección como ocultamiento. Tommy dejó sus muletas a un lado cuidadosamente, acomodándolas al alcance de la mano con la eficiencia practicada de alguien que había aprendido que las ayudas de movilidad dejadas descuidadamente podían convertirse en armas en las manos equivocadas. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, la costosa tela de su ropa, contrastando marcadamente con el suéter de segunda mano y los jeans remendados de Mia. «Esto es lo que se supone que debo leer esta tarde», dijo, entregando el documento a Mia con manos que temblaban ligeramente. Aunque Mia todavía estaba aprendiendo a leer, abriéndose camino a través de libros ilustrados y oraciones simples en su clase de jardín de infantes, podía distinguir suficientes palabras para entender el significado básico. La declaración afirmaba que Tommy se había caído por escaleras mal construidas en su casa anterior, sufriendo lesiones que requerían tratamiento médico extenso y lo afectarían por el resto de su vida. Solicitaba millones de dólares en compensación del proveedor de seguros de la compañía constructora. «Pero dijiste que él te empujó», dijo Mia, mirando hacia arriba del papel con el tipo de claridad moral que aún no había sido nublada por racionalizaciones y compromisos adultos. Tommy asintió miserablemente, sus ojos verdes llenándose de lágrimas que trataba de parpadear para alejar. «Vivíamos en la vieja casa hasta que tenía 6 años. Era esta enorme mansión en Bellevue con 3 pisos y más habitaciones de las que podía contar. Las escaleras eran hermosas, toda madera pulida y barandales de latón, y subía y bajaba por ellas cientos de veces sin ningún problema. Pero esa noche, su voz se apagó, y Mia esperó pacientemente, entendiendo instintivamente que algunas historias necesitaban ser contadas a su propio ritmo. Esa noche, estaba jugando en el estudio de papi mientras él estaba en una llamada de negocios. Se suponía que no debía estar ahí, pero me gustaba mirar todos sus trofeos y premios. Había un trofeo de golf del que estaba especialmente orgulloso. Era de algún torneo donde venció a mucha gente famosa. Estaba sentado en el borde de su escritorio, y cuando alcancé un libro, accidentalmente lo tiré y se rompió en 1.000.000 de pedazos. El sonido fue tan fuerte, como una explosión. Papi vino corriendo, y cuando vio lo que pasó, Tommy se estremeció ante el recuerdo. Nunca lo había visto tan enojado. Su cara se puso roja y empezó a gritar sobre cómo arruinaba todo lo que tocaba. Cómo no era más que problemas y decepciones. Cómo mi mamá estaría avergonzada del niño en que me había convertido. Mia sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas ante la crueldad de usar el recuerdo de una madre muerta como arma contra un niño. Entonces se enojó y te empujó. Más que enojado. Perdió completamente el control. Me agarró por los hombros y empezó a sacudirme, llamándome nombres que ni siquiera entendía en ese momento. Luego me levantó y la voz de Tommy se quebró completamente. Me tiró por las escaleras como si fuera basura.
Recuerdo la sensación de caer, golpear mi cabeza contra los escalones de madera, y luego todo se puso oscuro. ¿Qué pasó después? Desperté en el hospital 3 días después. Mis 2 piernas estaban rotas en múltiples lugares, y el doctor dijo que quizás nunca caminaría normalmente de nuevo. También hubo daño en mi columna, por eso necesito las muletas. Pero cuando traté de decirles a los doctores y enfermeras lo que realmente pasó, papi estaba justo ahí al lado de mi cama. La voz de Tommy tomó la cualidad plana y ensayada de alguien relatando una historia que había sido forzado a contar muchas veces. Dijo que estaba confundido por la lesión en la cabeza, que había tenido un mal sueño mientras estaba inconsciente. Les explicó a todos que había estado jugando solo y que accidentalmente me había caído por las escaleras porque estaba corriendo muy rápido y perdí el equilibrio. Pero nadie pensó que era sospechoso. ¿Quién iba a cuestionar a Richard Blackstone? Él donó millones a ese hospital. Incluso había un ala con el nombre de nuestra familia. Además, yo era solo un niño de 6 años con una lesión en la cabeza. Todos asumieron que los niños no podían recordar con precisión los eventos traumáticos. Mia estuvo callada por un largo momento, procesando las capas de traición y fracaso institucional que habían permitido que el abuso de Tommy fuera encubierto tan completamente. Pero ahora quiere culpar a los constructores. Tommy asintió, sacando otro documento que se veía aún más oficial que el primero. Hace 2 años, sus abogados descubrieron que la compañía constructora que construyó nuestra vieja casa tiene una cobertura de seguro muy completa, así que papi y su equipo legal inventaron toda esta elaborada historia sobre cómo las escaleras estaban mal construidas, cómo no cumplían con los códigos de seguridad y cómo eso causó mi accidente. Se supone que la compañía de seguros pague millones de dólares y creen que fue culpa del constructor, en lugar de solo un accidente. Mia solo tenía 5 años, pero entendía que esto era robar. Robar con mentiras, que su madre le había enseñado, era uno de los peores tipos de mal porque lastimaba a múltiples personas y corrompía la verdad misma. Tommy, no puedes ayudarlo a robar ese dinero. Y definitivamente no puedes dejar que te siga lastimando o amenazando. ¿Pero a dónde puedo ir? ¿Quién le creería a un niño de 8 años contra Richard Blackstone? Él tiene abogados y amigos en el departamento de policía y jueces que le deben favores. Si trato de decir la verdad, solo dirá que estoy confundido o mintiendo por atención. Mia pensó profundamente, recordando conversaciones que había escuchado entre su madre y las otras mujeres de limpieza que trabajaban por todos los edificios de oficinas y vecindarios ricos de la ciudad. ¿Qué hay de tu mami? ¿Dónde está ella? ¿No te protegería si supiera? La cara de Tommy se puso aún más triste, si tal cosa era posible. Murió cuando tenía 7 años, como un año después de mi accidente. El doctor dijo que era cáncer, pero pasó tan rápido. Un día estaba bien, al siguiente estaba en el hospital, y luego se fue. Después de eso, papi se volvió completamente diferente. Más malo, más violento. El personal dijo que perder a mami rompió algo dentro de él que ya estaba agrietado. ¿Qué hay del personal? ¿No ven lo que te hace? Amas de llaves, conductores, guardaespaldas, asistentes personales. Todos trabajan para él, así que tienen que hacer lo que él dice o pierden sus trabajos. Y papi les paga muy bien para que guarden silencio sobre los asuntos familiares. Además, tiene cuidado sobre cuándo y dónde me lastima. Se asegura de que nunca haya testigos. Mia se puso de pie de repente, caminando frente al banco con el tipo de energía inquieta que viene de una mente trabajando furiosamente para resolver un problema imposible. Está bien. Entonces no podemos confiar en la gente que trabaja para él, y no podemos confiar en sus amigos en lugares importantes. Pero ¿qué hay de otras personas? ¿Qué hay de oficiales de policía o doctores que no le deben nada? Él tiene conexiones en todas partes, Mia. La gente rica se protege entre sí, especialmente cuando uno de ellos es tan poderoso como papi. Todos tienen secretos que quieren mantener ocultos. Tommy miró su reloj, un costoso Rolex de oro que parecía demasiado pesado para su pequeña muñeca y demasiado sofisticado para que un niño de 8 años lo necesitara.
Tengo que volver a la oficina en 2 horas. Si llego tarde o si no leo exactamente lo que está escrito en ese papel, sabrá que algo está mal. Encontraremos algo, dijo Mia firmemente, aunque su confianza era en gran parte una actuación diseñada para evitar que Tommy cayera en completa desesperación. Pero primero, necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes alguna prueba de que él te empujó? ¿Algo que muestre lo que realmente pasó esa noche? Tommy pensó por un momento, su cara pasando por esperanza y decepción, mientras consideraba y rechazaba varias posibilidades. Luego sus ojos se abrieron con súbita realización. Las cámaras de seguridad. Nuestra vieja casa tenía cámaras en todas partes porque papi siempre estaba preocupado por el espionaje corporativo y gente tratando de robar secretos de negocios o secuestrar miembros de la familia por rescate. ¿Dónde están esas grabaciones ahora? Probablemente destruidas, pero espera. La cara de Tommy se iluminó con la primera esperanza genuina que Mia había visto de él. Marcus, nuestro antiguo guardia de seguridad, Marcus Thompson, era la persona más amable en toda esa casa. Siempre me traía dulces y cómics y me dejaba sentarme con él en la oficina de seguridad para ver los monitores cuando estaba aburrido. ¿Qué le pasó? Papi lo despidió el día después de mi accidente. Dijo que no estaba haciendo su trabajo correctamente, que la seguridad había fallado en prevenir el incidente. Pero Marcus siempre dijo que guardaba respaldos personales de todo, porque a la gente rica le gusta culpar a los guardias de seguridad cuando las cosas salen mal, incluso cuando no es su culpa. ¿Crees que Marcus podría haber guardado copias de las grabaciones de esa noche? Tal vez. Siempre estaba hablando de protegerse a sí mismo, asegurándose de tener evidencia si alguien trataba de convertirlo en chivo expiatorio. Y realmente se preocupaba por mí. Creo que sospechaba que algo no estaba bien con mi accidente, incluso si no podía probarlo en ese momento. Por primera vez desde que se conocieron, Tommy se veía genuinamente esperanzado, como si la posibilidad de justicia pudiera realmente existir en algún lugar más allá de la esfera de influencia de su padre. Pero mientras se sentaban haciendo planes, sus voces bajas y urgentes mientras discutían cómo contactar a Marcus, sin alertar a Richard de sus actividades, ninguno de los niños notó al hombre con el teléfono con cámara, que había estado grabando toda su conversación desde detrás del kiosco de periódicos, a 10 metros de distancia. Las fotografías que había tomado estarían en manos de Richard Blackstone dentro de 1 hora, junto con un informe detallado de todo lo que los niños habían discutido. Y Richard Blackstone no era un hombre que tolerara desafíos a su autoridad, especialmente de su propio hijo. Y una niña del lado equivocado de la ciudad que no tenía idea de lo peligroso que era interferir con los planes de hombres poderosos. El juego estaba a punto de cambiar, y las apuestas estaban a punto de volverse más altas de lo que cualquiera de los niños podía imaginar. Dentro de 1 hora de su conversación en el Parque Memorial, Richard Blackstone se sentó en su oficina ejecutiva en el piso 60 de la torre corporativa Blackstone, estudiando fotografías de alta definición que habían sido entregadas por su equipo de seguridad privada. Su rostro permaneció perfectamente compuesto, mientras examinaba imágenes de su hijo hablando íntimamente con una pequeña niña asiática, sus cabezas inclinadas juntas, en obvia conspiración. Señor. Su jefe de seguridad, Vincent Cole, estaba de pie en posición de firmes junto al enorme escritorio de caoba. El equipo de vigilancia lo siguió desde el edificio. La niña es Mia Chen, de 5 años, hija de Lin Chen, quien trabaja para servicios de limpieza Citywide. Limpian nuestro edificio 2 veces por semana. Los dedos de Richard tamborilearon silenciosamente contra la superficie del escritorio, un gesto que sus empleados habían aprendido a reconocer como señal de furia cuidadosamente controlada. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? El primer contacto fue hace 3 días en la escuela primaria Riverside. La niña Chen se acercó al señorito Thomas mientras esperaba en el vehículo. Peterson cortó la interacción inmediatamente, pero claramente no lo suficientemente pronto. Las fotografías mostraban a Tommy y Mia en profunda conversación. El estado emocional de Tommy era claramente visible incluso en imágenes fijas. Richard podía ver las lágrimas de su hijo,
La forma en que se inclinaba hacia la niña como si buscara consuelo. La obvia confianza que se había desarrollado entre ellos en un tiempo imposiblemente corto. ¿Qué discutieron hoy? Vincent consultó su tableta, leyendo del informe de vigilancia con precisión militar. El audio fue difícil de capturar debido al ruido de la fuente, pero tenemos fragmentos. Los sujetos discutieron la historia médica del señorito Thomas, la deposición de seguros próxima, y aparentemente alguien llamado Marcus Thompson, ex personal de seguridad. La expresión de Richard se oscureció ante la mención de Marcus. Había despedido al guardia de seguridad específicamente porque el hombre había hecho demasiadas preguntas sobre el accidente de Tommy, mostrando un nivel inapropiado de preocupación para un mero empleado. Si Marcus efectivamente había guardado imágenes de seguridad como seguro contra posibles litigios. Señor, hay más. La niña Chen parece estar alentando al señorito Thomas a desviarse del testimonio planeado. Nuestro lector de labios confirma que usó frases como «no puedes mentir por él» y «está mal y es peligroso». Richard se puso de pie y caminó hacia las ventanas de piso a techo que ofrecían una vista dominante del horizonte de Seattle. 60 pisos abajo, gente ordinaria llevaba sus vidas insignificantes, inconscientes de que sus futuros económicos a menudo dependían de decisiones tomadas en habitaciones como esta. Había construido su imperio, entendiendo que el poder significaba control. Control de la información, control de las narrativas, y más importante, control de las personas. La deposición de Tommy está programada para las 2:00, dijo Richard en voz baja, su voz llevando la tranquila certeza de alguien acostumbrado a que su voluntad se implementara sin cuestionamiento. Eso nos da 3 horas para abordar esta complicación. ¿Cuáles son sus instrucciones, señor? Richard se volvió para enfrentar a Vincent, su expresión sin revelar nada de los cálculos que ocurrían detrás de sus fríos ojos azules. Primero, quiero archivos completos sobre Lin Chen y su hija, historial de empleo, estado financiero, estado migratorio si aplica, cualquier vulnerabilidad que podamos explotar. Segundo, localicen a Marcus Thompson inmediatamente. Quiero saber dónde vive, dónde trabaja, con quién se asocia, y los niños serán separados permanentemente. Tommy necesita entender que su amistad temporal fue un lujo que ya no puede permitirse. Richard regresó a su escritorio y abrió un cajón cerrado con llave, removiendo un documento que había sido preparado meses antes pero nunca usado. Que legal prepare los papeles de terminación para Lin Chen, efectivo inmediatamente. Citywide Cleaning será informado de que sus servicios ya no son requeridos debido a preocupaciones de seguridad. Vincent asintió, tomando notas en su tableta. Eso debería remover el acceso de la niña al edificio y eliminar las oportunidades de contacto. Es un comienzo, pero la lealtad de Tommy parece haber sido comprometida más profundamente de lo que anticipé. Requerirá motivación más directa para asegurar su cumplimiento. El intercomunicador en el escritorio de Richard sonó suavemente. Señor Blackstone, el señorito Thomas ha regresado del almuerzo. ¿Debo enviarlo arriba? Sí, inmediatamente. Mientras Vincent se iba a implementar sus instrucciones, Richard se preparó para una conversación que determinaría si su hijo entendía la verdadera naturaleza del poder y las consecuencias. El acuerdo de seguros representaba más que dinero. Era prueba de su capacidad para remodelar la realidad según su voluntad, para transformar su propia violencia criminal en responsabilidad legal de otra persona. 10 minutos después, Tommy entró a la oficina, sus muletas golpeando el piso de mármol pulido. La cara del niño todavía mostraba rastros de esperanza de su conversación con Mia, una expresión que Richard encontraba tanto patética como enfurecedora. «Siéntate», ordenó Richard, señalando la silla posicionada directamente frente a su escritorio. Tommy obedeció, dejando sus muletas a un lado con eficiencia practicada. «Papi, yo sé sobre tu nueva amiga», interrumpió Richard, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Sé sobre tu conversación en el parque, tu discusión de los asuntos privados de nuestra familia,
y tu aparente disposición a traicionar todo lo que te he enseñado sobre lealtad y discreción. La cara de Tommy se puso blanca, la esperanza drenándose como agua de un contenedor roto. No le dije nada que... Le dijiste todo. Richard se inclinó hacia adelante, su presencia pareciendo llenar el espacio entre ellos. Discutiste tu accidente, mis instrucciones sobre tu testimonio e incluso mencionaste a Marcus Thompson. ¿Realmente pensaste que no me enteraría? ¿Cómo? Porque soy dueño de esta ciudad, Tommy. Tengo ojos y oídos en todas partes, y nada sucede que yo no sepa dentro de horas. Tu pequeña amiga y su madre ya están siendo tratadas. El terror inundó los ojos verdes de Tommy. ¿Qué quieres decir con tratadas? Lin Chen ha sido terminada de su empleo, efectivo inmediatamente. Le será muy difícil conseguir nuevo trabajo una vez que se corra la voz sobre el comportamiento inapropiado de su hija hacia la familia Blackstone. En cuanto a la propia Mia, Richard dejó la amenaza colgando en el aire, observando mientras la cara de su hijo pasaba por horror y desesperación. «Por favor, no la lastimes», susurró Tommy. «Ella solo estaba tratando de ayudarme. Ella no entiende. Entiende lo suficiente para interferir con mis negocios y tú entiendes lo suficiente para saber que las acciones tienen consecuencias». Richard abrió otro cajón y removió una pequeña tableta digital, colocándola en el escritorio donde Tommy pudiera ver la pantalla. Tu deposición comienza en 90 minutos. Leerás la declaración exactamente como está escrita sin desviación ni vacilación. Convencerás a los investigadores del seguro de que la negligencia de la compañía constructora causó tus lesiones. ¿Y si no lo hago? Richard tocó la pantalla de la tableta, trayendo una transmisión de video en vivo que hizo a Tommy jadear en reconocimiento. La cámara mostraba a Lin Chen siendo escoltada fuera del edificio Blackstone por guardias de seguridad, sus brazos llenos de pertenencias personales y suministros de limpieza. Incluso desde el ángulo incómodo, su confusión y angustia eran claramente visibles. La madre de tu amiga ha perdido su trabajo por tu indiscreción, pero la terminación del empleo es meramente el comienzo de lo que puedo hacerle a la gente que me cruza. La voz de Richard bajó a apenas un susurro. Lin Chen es inmigrante, Tommy. Su estatus legal depende de mantener empleo estable y mantenerse fuera de problemas con las autoridades. Una llamada telefónica de mi parte a la oficina gubernamental correcta, y ella y su hija podrían encontrarse en un avión de vuelta a China dentro de 48 horas. Las manos de Tommy agarraron los brazos de la silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No puedes hacer eso. Ellas no han hecho nada malo. Puedo hacer lo que elija porque tengo el poder y los recursos para remodelar la realidad según mis necesidades. La visa de trabajo de Lin Chen puede ser revocada por violaciones de seguridad. Mia puede ser reportada a los servicios de protección infantil, como una menor sin supervisión deambulando por áreas del centro inapropiadamente. Hay una docena de formas de destruir sus vidas legalmente y completamente. Pero son inocentes. La inocencia es un lujo que solo existe cuando la gente poderosa permite que exista. Richard se reclinó en su silla, satisfecho de que su mensaje estaba siendo recibido claramente. Tienes una elección, Tommy. Puedes cooperar con mis planes, leer tu declaración de manera convincente y ayudar a nuestra familia a cobrar la compensación que merecemos. O puedes continuar tu rebelión y ver mientras cada persona que te mostró amabilidad paga el precio de tu egoísmo. Tommy se sentó en atónito silencio, el alcance completo de la crueldad de su padre finalmente volviéndose claro. Esto no era solo sobre dinero o fraude de seguros, era sobre control absoluto, sobre asegurar que incluso su propio hijo entendiera la futilidad de la resistencia. Necesito tu respuesta ahora, continuó Richard. ¿Cumplirás con tus obligaciones familiares o me forzarás a demostrar exactamente cuánto daño puedo causar a gente inocente? A través de las ventanas de piso a techo, Tommy podía ver la ciudad extendida abajo. Millones de personas viviendo sus vidas en ignorancia de la crueldad casual, siendo planeada en salas de juntas corporativas. En algún lugar allá abajo, Mia probablemente se estaba preguntando si lo había ayudado o empeorado todo. Lo haré,
susurró Tommy, su voz apenas audible. Lo siento, no te escuché claramente. Leeré la declaración, dijo Tommy más fuerte, cada palabra sintiéndose como un clavo en su propio ataúd. Les diré que los constructores causaron mi accidente. Richard sonrió con genuina satisfacción. Excelente. Vincent te escoltará al departamento legal para la preparación final. Recuerda, Tommy, así es como se ve la lealtad familiar. Así es como los Blackstone protegen sus intereses. Mientras Tommy luchaba por ponerse de pie y alcanzaba sus muletas, Richard añadió una instrucción final. Y si estás considerando cualquier cambio de opinión de último minuto, recuerda que estaré observando. Cualquier desviación del guión, cualquier intento de contactar a tu pequeña amiga o a su madre, y las consecuencias serán inmediatas y permanentes. Tommy asintió sin hablar y se dirigió hacia la puerta, cada paso en sus muletas resonando como disparos en la oficina revestida de mármol. Detrás de él, Richard ya estaba haciendo llamadas telefónicas para asegurar que cada aspecto de su plan procediera sin interferencia. Pero ni padre ni hijo sabían que Marcus Thompson había estado vigilando el edificio Blackstone durante semanas, esperando exactamente este tipo de oportunidad. Y en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Mia Chen estaba a punto de descubrir que a veces los aliados más poderosos vienen de los lugares más inesperados. 2 horas antes de la deposición programada de Tommy, Marcus Thompson se sentó en su modesto apartamento en el vecindario de Georgetown, estudiando imágenes de seguridad en una pantalla de computadora que le había costado 3 meses de salario de su nuevo trabajo como vigilante nocturno en un complejo de almacenes. Las imágenes eran de hace 2 años, pero permanecían tan claras y condenatorias como el día en que las copió del sistema de seguridad de la finca Blackstone. Marcus era un ex infante de marina de 45 años, cuyo rostro curtido y manos callosas hablaban de años pasados protegiendo la propiedad y los secretos de otras personas. Después de perder su posición en la finca Blackstone, había luchado por encontrar empleo comparable. Su terminación de un trabajo tan prestigioso levantaba preguntas que los posibles empleadores preferían no investigar. Pero nunca había olvidado a Tommy Blackstone, el dulce niñito que había pasado incontables horas en la oficina de seguridad, haciendo preguntas sobre los monitores y compartiendo historias sobre sus juguetes y libros. Marcus había visto a ese niño transformarse de un pequeño feliz y curioso en una víctima asustada y retraída de abuso sistemático. Las imágenes de seguridad mostraban todo. Richard Blackstone entrando a su estudio a las 10:47 p.m., claramente intoxicado basándose en su movimiento inestable y lenguaje corporal agresivo. Tommy siguiéndolo 20 minutos después, atraído por la curiosidad sobre la habitación que normalmente le estaba prohibida, el trofeo roto esparcido en pedazos sobre la costosa alfombra. La reacción explosiva de Richard, agarrando a su hijo de 6 años y sacudiéndolo violentamente antes de lanzar el pequeño cuerpo escaleras abajo con fuerza devastadora. Marcus había hecho copias de estas imágenes el día después del accidente, algún instinto advirtiéndole que Richard eventualmente trataría de destruir la evidencia de su crimen. Cuando fue despedido y escoltado fuera de la propiedad por seguridad privada, las unidades de respaldo habían estado escondidas en sus pertenencias personales, seguro contra el día en que pudiera necesitar protegerse de falsas acusaciones. Había tratado de reportar lo que había presenciado a las autoridades hace 2 años, pero las conexiones de Richard habían asegurado que sus alegaciones fueran desestimadas, como las acusaciones amargas de un ex empleado descontento. Investigadores de policía que debían sus promociones a las donaciones de la familia Blackstone habían encontrado su evidencia inconcluyente y le habían advertido sobre hacer falsas acusaciones contra ciudadanos prominentes. Su teléfono sonó, mostrando un número que no reconocía. Thompson al habla. Señor Thompson, soy Mia Chen. No me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Tommy Blackstone. Marcus se sentó más erguido, su entrenamiento militar causando que automáticamente escaneara su apartamento en busca de posibles dispositivos de vigilancia. ¿Cómo conseguiste este número, niña? Lo busqué en la guía telefónica de la biblioteca. Había 3 Marcus Thompson, pero usted era el único que vivía lo suficientemente cerca del edificio Blackstone
para vigilarlo a veces. La observación demostró un nivel de pensamiento estratégico que impresionó a Marcus, a pesar de su cautela. ¿Qué te hace pensar que vigilo el edificio? Porque se preocupa por Tommy y la gente que se preocupa, vigila a las personas que les preocupan. ¿Se reunirá conmigo? Creo que puedo ayudarlo, pero necesito a alguien que sepa la verdad. Marcus vaciló, sopesando los riesgos de involucrarse contra la obligación moral que había cargado por 2 años. ¿Desde dónde estás llamando? El teléfono público en el mercado de Chang en Beacon Hill. Mi mamá acaba de perder su trabajo porque el papá de Tommy descubrió que éramos amigos. Pero creo que Tommy está en problemas hoy. Peores problemas que antes. La urgencia en la voz de la niña convenció a Marcus de que lo que fuera que estaba pasando, estaba llegando a un punto crítico. Quédate donde estás, estaré ahí en 20 minutos. Marcus reunió las imágenes de seguridad, documentos impresos y otra evidencia que había compilado a lo largo de los años, colocando todo en un maletín que alguna vez había contenido sus condecoraciones del Cuerpo de Marines. Si iba a enfrentar a Richard Blackstone, necesitaba estar preparado para una guerra total. 25 minutos después, encontró a Mia esperando afuera del mercado de Chang, agarrando un conejo de peluche y observando cada auto que pasaba con la hipervigilancia de alguien que había aprendido que el peligro podía llegar sin aviso. A pesar de su obvio miedo, se acercó a su camioneta con pasos determinados. «Usted es Marcus», dijo con certeza, sin molestarse con preguntas. «Y tú eres la niña que ha estado hablando con Tommy. Sube. Necesitamos ir a algún lugar privado». Marcus condujo al Parque Lincoln, donde podían sentarse en un banco con vista a Puget Sound y hablar sin preocuparse por vigilancia electrónica. El aire otoñal era fresco y limpio, llevando el olor salado del océano y el sonido distante de las bocinas de los ferries. «Cuéntame todo», dijo Marcus, abriendo su maletín para revelar gruesas carpetas y equipo de computadora. Mia comenzó con su primer encuentro con Tommy en la cerca de la escuela, describiendo cada reunión subsecuente con el detalle preciso de alguien que entendía que cada hecho podría ser importante. Marcus escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas o pidiendo aclaración sobre conversaciones específicas. «Se supone que Tommy debe dar su declaración esta tarde», concluyó Mia. «Su papi lo está haciendo mentir sobre lo que realmente pasó. Y si no coopera, el señor Blackstone dijo que me lastimará a mí y a mi mamá». Marcus abrió su laptop y giró la pantalla hacia Mia. «Esto es lo que realmente pasó la noche que Tommy fue lesionado». Las imágenes de seguridad se reprodujeron en crudo blanco y negro, mostrando la rabia ebria de Richard y el asalto violento a su propio hijo con horrible claridad. Mia observó en atónito silencio, su joven mente luchando por procesar la crueldad deliberada capturada por la cámara imparcial. «Tiene pruebas», susurró. «Tengo evidencia. Pero la prueba requiere a alguien dispuesto a presentarla ante autoridades que actuarán en consecuencia. Y ese ha sido el problema durante 2 años. Richard Blackstone tiene demasiados amigos en lugares importantes. Pero si la gente viera este video, verían lo que queremos que vean. Pero Richard tiene abogados que podrían argumentar que las imágenes fueron alteradas, que las marcas de tiempo fueron manipuladas, que soy un ex empleado descontento buscando venganza, sin evidencia corroborante o testimonio de testigos. Esto solo podría no ser suficiente». Mia estuvo callada por varios minutos, mirando hacia el agua mientras su mente trabajaba a través de las posibilidades. ¿Qué pasa si Tommy dijera la verdad en lugar de mentir? ¿Qué pasa si se negara a leer la declaración de su papi? Entonces Richard probablemente retiraría el reclamo del seguro y encontraría otras formas de castigar a Tommy por desobediencia. El niño todavía estaría atrapado en una situación abusiva, solo sin la carga adicional de cometer perjurio. Pero ¿qué pasa si Tommy dijera la verdad y la gente viera tu video al mismo tiempo? ¿Qué pasa si hubiera mucha gente mirando que no pudiera ser asustada o comprada? Marcus se volvió para estudiar la cara de Mia, reconociendo la expresión de alguien desarrollando un plan peligroso. «¿Qué estás pensando? La declaración de Tommy está sucediendo en las oficinas de abogados del centro, ¿verdad? En una habitación con gente de seguros y abogados y tal vez otras personas importantes.
Sí, pero esas no son el tipo de personas que enfrentarán a Richard Blackstone. Todos son parte del mismo sistema que protege a los criminales ricos. ¿Qué hay de los reporteros? ¿Qué hay de la gente que cuenta historias en la televisión y en los periódicos? ¿Les interesaría una historia sobre un hombre rico que lastimó a su propio hijito y luego trató de robar dinero mintiendo? Marcus sintió una chispa de emoción mientras comenzaba a entender la estrategia de Mia. Estás hablando de hacer esto público, forzar la historia a la luz donde no puede ser encubierta. Mi mamá siempre ve a la gente de las noticias que trata de ayudar a la gente regular cuando la gente poderosa los lastima. Hay una señora en el Canal 7 que hace historias sobre cosas injustas que le pasan a las familias. ¿Ella querría saber sobre Tommy? ¿Jessica Rodríguez? Sí. Ha construido una carrera exponiendo la corrupción y el abuso entre la élite de Seattle. Pero obtener atención de los medios requiere evidencia y testigos, y necesitaríamos coordinar todo perfectamente. Mia se puso de pie del banco, su pequeño cuerpo irradiando determinación. Entonces mejor empezamos a hacer llamadas telefónicas. A Tommy se le acaba el tiempo, y no voy a dejar que su papi lo lastime más. Mientras Marcus observaba a esta niña de 5 años prepararse para enfrentar a uno de los hombres más poderosos de Seattle, se dio cuenta de que a veces las personas más improbables se convierten en héroes simplemente porque se niegan a aceptar que la injusticia es inevitable. Las próximas horas determinarían si el coraje y la verdad podían triunfar sobre el dinero y la influencia, o si Tommy Blackstone sería forzado a vivir el resto de su vida como víctima y cómplice de los crímenes de su padre. A la 1:45 p.m., Jessica Rodríguez y su equipo de cámaras se posicionaron al otro lado de la calle de las oficinas legales de Sterling, Whitman y Asociados, donde la deposición de Tommy estaba programada para tener lugar. Marcus le había proporcionado copias de las imágenes de seguridad, documentación detallada del comportamiento abusivo de Richard Blackstone y una línea de tiempo de eventos que pintaba un cuadro de abuso infantil sistemático, encubierto por la riqueza y la influencia. ¿Esto va a ser la historia del año, o estamos a punto de ser demandados hasta el olvido?, murmuró Jessica a su camarógrafo, mientras revisaban su equipo una última vez. Dentro de la sala de conferencias de la firma legal, Tommy se sentó entre su padre y un equipo de costosos abogados, sus pequeñas manos dobladas en su regazo, mientras miraba la declaración preparada. Los representantes de la compañía de seguros ya habían expresado su simpatía por su trágico accidente y su ansiedad por resolver el asunto rápida y justamente. Señorito Blackstone, dijo gentilmente el investigador principal de seguros, sé que esto es difícil, pero solo necesitamos que nos cuente en sus propias palabras lo que pasó la noche que fue lesionado. Tommy miró a su padre, quien asintió alentadoramente mientras sus ojos transmitían una amenaza inconfundible. El niño tomó un respiro tembloroso y comenzó a leer del guión que había memorizado. En la noche del 15 de octubre hace 2 años, estaba jugando en nuestra casa cuando decidí subir las escaleras para conseguir un libro de mi habitación. Las escaleras estaban oscuras y yo estaba corriendo porque estaba emocionado por la historia que quería leer. Pero incluso mientras Tommy hablaba las mentiras ensayadas, su mente estaba llena de imágenes de la cara determinada de Mia. Su absoluta convicción de que decir la verdad era más importante que evitar las consecuencias. Ella había arriesgado su propia seguridad y el sustento de su madre para ayudarlo, mostrando más coraje en 5 años del que él había logrado reunir en 8. Y cuando llegué al escalón de arriba, mi pie resbaló porque la madera estaba desnivelada y mal construida. Caí hacia atrás golpeando mi cabeza y piernas en los bordes afilados de las escaleras. A 3 cuadras de distancia, Mia se sentó en la camioneta de Marcus escuchando el tráfico del escáner policial y vigilando cualquier señal de que su plan estaba funcionando. Habían llamado a los servicios de protección infantil, a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI y a cada medio de comunicación en Seattle, proporcionando evidencia y coordenadas de lo que prometieron sería la exposición de un fraude de seguros masivo y abuso infantil. Tommy, no tienes que seguir mintiendo, susurró Mia para sí misma, deseando que su amigo encontrara el coraje que sabía que poseía.
De vuelta en la sala de conferencias, Tommy continuó su falso testimonio, pero su voz se estaba debilitando con cada detalle fabricado. Los representantes del seguro asentían comprensivamente, claramente convencidos por la trágica historia de un niñito victimizado por negligencia corporativa. Y por eso no puedo caminar normalmente más, porque los constructores no hicieron las escaleras seguras como se suponía que debían, concluyó Tommy, su voz apenas audible. Gracias por tu coraje al compartir esta dolorosa experiencia, dijo el investigador. Basándonos en tu testimonio y los registros médicos, estamos preparados para aprobar un acuerdo por la cantidad de... Eso no es lo que pasó. Las palabras salieron tan quedamente que todos en la habitación tuvieron que esforzarse para escucharlas. La cara de Richard se puso blanca, luego roja al darse cuenta de lo que su hijo acababa de decir. «Lo siento, hijo. ¿Podrías repetir eso?», preguntó amablemente el investigador. Tommy miró directamente a su padre, viendo la rabia asesina acumulándose detrás de la fachada cuidadosamente controlada del hombre. Pero en lugar del terror familiar, Tommy sintió algo nuevo. Una fuerza prestada de una niña que creía que la verdad era más poderosa que el miedo. «Eso no es lo que pasó», dijo Tommy más fuerte, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «No me caí por las escaleras porque estaban mal construidas. Me caí porque mi papi me empujó». El silencio en la habitación fue ensordecedor. Richard empezó a hablar, pero Tommy continuó, las palabras saliendo a borbotones como agua a través de una represa rota. «Rompí su trofeo de golf por accidente, y se enojó mucho y me tiró por las escaleras. Las escaleras estaban bien. Había subido y bajado por ellas cientos de veces, pero él me lastimó a propósito, y luego hizo que todos creyeran que fue un accidente». «Tommy», dijo Richard con voz de advertencia, «estás confundido. La lesión en la cabeza». «Ya no estoy confundido», dijo Tommy, volviéndose para enfrentar a los investigadores del seguro. «Mi papi me ha estado haciendo practicar mentirles durante semanas. Dijo que si no les decía que los constructores lo hicieron, lastimaría a mi amiga Mia y a su mamá. Pero Mia me dijo que decir la verdad es más importante que tener miedo». La sala de conferencias estalló en caos. Los abogados de Richard inmediatamente pidieron un receso, demandando tiempo para consultar con su cliente. Los investigadores del seguro comenzaron a pedir aclaraciones sobre el nuevo testimonio de Tommy. Se llamó a seguridad para mantener el orden. «Esta sesión está suspendida pendiente de más investigación», anunció el investigador principal. «El señorito Blackstone necesitará ser entrevistado por los servicios de protección infantil antes de que podamos proceder». Mientras la habitación se vaciaba, Richard se inclinó cerca de su hijo, su voz apenas audible pero llena de veneno. «No tienes idea de lo que acabas de hacer, niño. Ninguna idea en absoluto». Pero Tommy, por primera vez en su vida, no tenía miedo de las amenazas de su padre. Había encontrado algo más poderoso que el miedo, el conocimiento de que ya no estaba solo. 3 días después de que investigaciones formales tanto de CPS como de la oficina del fiscal hubieran corroborado el testimonio de Tommy con las imágenes de seguridad de Marcus, Richard Blackstone fue arrestado en su sede corporativa frente a docenas de empleados y cámaras de noticias. Tommy fue inmediatamente puesto bajo custodia protectora, mientras los servicios de protección infantil comenzaban el proceso de encontrarle un hogar seguro y permanente. La compañía de seguros no solo negó el reclamo fraudulento, sino que inició su propia investigación criminal sobre las prácticas comerciales de Richard. 2 meses después de extensos procedimientos legales y evaluaciones psicológicas, Mia visitó a Tommy en su nuevo hogar de acogida, un hogar cálido y amoroso donde los niños eran valorados por quienes eran en lugar de lo que podían proporcionar. Tommy todavía usaba sus muletas y probablemente siempre lo haría, pero sus ojos verdes habían perdido su terror constante y comenzaban a mostrar destellos del niño feliz que podría haber sido. «Tenías razón», le dijo Tommy a Mia, mientras se sentaban en el patio trasero de la familia de acogida, viendo a otros niños jugar. «La verdad realmente es más fuerte que el dinero,
Mi mamá dice que las cosas buenas pasan cuando la gente valiente decide hacer lo correcto, respondió Mia, abrazando al señor Parches. Y tú fuiste la persona más valiente de todas porque dijiste la verdad, incluso cuando tenías miedo. Tommy sonrió, la expresión transformando toda su cara. No podría haberlo hecho sin ti. Me mostraste que ser pobre no significa ser impotente, y ser rico no significa tener razón. En las semanas y meses que siguieron, la condena de Richard Blackstone se convirtió en un caso emblemático para procesar a abusadores ricos que previamente habían sido protegidos por su estatus y recursos. Marcus Thompson recibió reconocimiento por su paciente recopilación de evidencia y su coraje al finalmente dar un paso adelante. Lin Chen encontró nuevo empleo con una compañía que valoraba su integridad y ética de trabajo. Pero quizás lo más importante, Tommy Blackstone aprendió que la familia no se define por la sangre o el dinero, sino por las personas que eligen amarte y protegerte. Y Mia Chen descubrió que a veces las voces más pequeñas pueden hablar las verdades más fuertes, especialmente cuando se niegan a ser silenciadas por el miedo. La amistad que comenzó a través de una cerca de alambre había crecido hasta convertirse en algo lo suficientemente poderoso como para derribar un imperio construido sobre la crueldad y las mentiras. Y en un mundo donde el dinero a menudo parecía importar más que la moralidad, dos niños habían probado que el coraje y la compasión todavía podían cambiarlo todo.